Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es sábado 31 de enero de 2026. Me encuentro en el metro en Picassent y esta es la introducción de la recopilación de metros de Metro Valencia de enero. Lo que vais a ver en unos minutos es la tercera y última parte del especial de zonas afectadas por la falta del metro por la Dana. Y las zonas son entre la Alcudia y Castelló. La verdad es que me lo he pasado genial grabando tomas en este tramo de la Ribera Alta y en la Ribera Alta en general. Son zonas a las que nunca había ido a grabar y mira, ha sido toda una experiencia. Me han ocurrido cosas que ahora contaré y de verdad me lo he pasado muy bien. Centrándome en la recopilación tiene un total de 41 tomas, la gran mayoría son metros, alguna que otra toma son las estaciones a las que he ido y además hay algunas fotos que he hecho de las estaciones. Además, como la frecuencia en la Ribera Alta son de 45 minutos cada metro, he tenido que hacer esperas y algunas de ellas se han hecho largas. Cuando fui a grabar a Montortal me encontré un coche vandalizado, o sea, con cristales rotos, creo que le faltaban neumáticos, o sea, lo habían dejado fino. Hablando ahora de más a la vez, me quedé fascinado de la estación. No tiene mucho, o sea, es un apeadero en el campo y atrás del apeadero hay una casa abandonada y un gran árbol, pero me quedé fascinado. Esa estación es simple, pero me gustó mucho, le veo un toque que a mí me gusta bastante. El metro ya sale, toma extra. Y os comento, ahora en la estación de Alberic. Estaba esperando a grabar una toma de metro y se me acerca un hombre hablándome sobre el accidente de tren de Adamuz. Me enseñó su móvil y estaba mirando pues noticias del accidente. Creo que el hombre era rumano porque me dijo, esto lo están transmitiendo en mi país, tú no entiendes el idioma. Y creo que era rumano. Y lo turbio viene ahora. Me empezó a decir que él va a un jacuzzi en Ruzafa, que él se mete desnudo, pero que la gente a él le da igual. Además, que una vez se metió un chico joven con él, un chico con el pelo como yo o parecido, se metió desnudo. Y si hay niños escuchando esto, mejor no lo escuchéis, lo advierto. A ese chico le llegaba sus partes de abajo hasta el suelo del jacuzzi. Claro, yo en ese momento me quería ir. Yo digo, tío, no me cuentes estas cosas. De hecho, me cambié de andén para grabar al metro porque yo quería grabar en el andén donde estaba ese hombre, pero por motivos entendibles me quise cambiar de andén y el tío me seguía hablando. Finalizando la introducción, quiero comentar que hay un puente ferroviario que por debajo pasa el río Xúquer y grabé unas tomas del metro pasando por allí. Quedaron súper chulas, todo aquello es muy bonito. Bueno, lo último que quiero comentar es que no es la primera vez que voy a Castelló, es la segunda y me lo pasé bien allí grabando, aunque no mucho. Y qué decir, espero que os guste.
guste mucho esta parte final del especial. Hay tomas súper chulas, de verdad, súper chulas en Montortal, Massalavés, Alberic, Castelló y zonas entre medias. He grabado las tomas con mucho cariño y lo mejor posible y ya nos veremos en febrero con una nueva recopilación.
Cabe solicitar parada per a baixar.